Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a una nueva píldora litúrgica, y en la píldora de hoy quiero compartir con ustedes una consulta o una duda recurrente en los espacios de formación, que es sobre el papel o tarea del maestro de ceremonia. ¿Qué es el maestro de ceremonia? Y si bien es una de las funciones litúrgicas tal vez características del rito romano, no tan presente en nuestras capillas y parroquias, está bueno de alguna manera conocer algo de este ministerio que cumple una función muy importante dentro del ámbito litúrgico, especialmente en lo que tiene que ver con la liturgia episcopal, los ritos que se desarrollan en torno a la presidencia del obispo o en el marco de la iglesia diocesana. En primer lugar, ¿qué es el maestro de ceremonia? Es una persona que puede ser un ordenado, un laico o un religioso, que tiene la tarea de coordinar todos los elementos de la liturgia para que se desarrolle de manera correcta la ejecución de un rito, ya sea de la misa o de cualquier otra celebración sacramental. Así nos lo indica, por ejemplo, el punto número 106 de la ordenación general del misal romano, que menciona este ministerio y dice: conviene que al menos en las iglesias catedrales y en las iglesias mayores haya algún ministro competente o bien un maestro de ceremonias con el encargo de disponer debidamente las acciones sagradas para que sean realizadas con decoro, orden y piedad por los ministros sagrados y por los fieles laicos. Como señala este punto de la ordenación general del misal romano, el objetivo principal de este ministerio del maestro de ceremonia es disponer todo para que se realicen de forma correcta las acciones sagradas, y que se realicen no de cualquier forma, sino que brillen por su decoro, por su orden y por su piedad. De alguna manera, el maestro de ceremonia tiene la función de coordinar el resto de los ministerios para que la celebración salga de manera lo más perfecta posible. ¿Cuáles son las funciones del maestro de ceremonia? ¿Qué hace un maestro de ceremonia? Bueno, principalmente tiene dos funciones. En primer lugar, asiste directamente al que preside la celebración, al obispo, al sacerdote o al diácono, en todo lo que necesite, ¿sí? Maneja el misal, acerca micrófonos, lo ayuda con las vestiduras, le indica algún rito si es que es necesario darle alguna indicación al presidente. Y en segundo lugar es que desde donde está, guía y supervisa todos los ministerios que intervienen en la celebración para que todo sea realizado en tiempo y forma, es decir, asiste al presidente, pero también realiza la función como de coordinador in situ en la celebración. Si la celebración no es algo habitual en las parroquias y capillas, por ejemplo, una dedicación de un altar o una ordenación, digamos, de cualquier orden, o si el número de fieles es grande que participan en esa misa, estas tareas se pueden repartir entre dos o más maestros de ceremonia. Una aclaración sobre el título o el nombre de este ministerio. Tradicionalmente, los libros litúrgicos hablan de maestro de ceremonia. A la luz del Concilio Vaticano II, que prefiere utilizar la palabra celebraciones, se le comenzó a llamar maestro de las celebraciones. Por ejemplo, en el caso de la Santa Sede, el título que recibe la persona que se encarga de coordinar las liturgias que preside el Santo Padre es maestros de las celebraciones. Y se dejó de lado quizás tanto el de ceremonias, porque la liturgia en sí es una celebración colectiva donde todo el pueblo celebra y se conecta con Dios, y no solo una ceremonia, algo externo, ¿no? Otro nombre que recibían, por ejemplo, eran los ceremonieros, ceremoniero de tal catedral, ceremoniero de la Santa Sede. Hoy la liturgia prefiere la palabra celebraciones. Entonces está bueno empezar a llamar a este ministerio maestro de las celebraciones. ¿Cuáles son los requisitos para poder llevar adelante este ministerio? Bueno, en primer lugar, hay que conocer el rito. Tiene que conocer los pasos del ritual, los símbolos, en qué momento interviene cada ministerio, cuáles son los cantos, en qué momento se entonan, cuáles son las posturas para poder dar indicaciones, cuándo sentarse, cuándo pararse. Es decir, tiene que ser una persona que conozca lo más perfectamente el ritual, sus partes, su contenido. Segundo requisito, tiene que conocer algo de todos los ministerios litúrgicos, ya que le va a tocar coordinar el esfuerzo de cada ministerio en la celebración. Tiene que tener en claro cuándo y cómo intervienen dentro de la estructura del rito. Por ejemplo, tiene que saber cuándo sube y cuándo bajan los lectores,
cuándo interviene el diácono y qué necesita, hacia dónde debe dirigirse con el presidente en cada caso de los ritos. Organiza también, por ejemplo, las procesiones, la procesión de los dones en la presentación de ofrenda, organiza la procesión de entrada y de salida, es decir, tiene que tener en claro qué tienen que hacer los ministerios que participan de la celebración. Tercer requisito, tiene que tener experiencia en las acciones litúrgicas. Por eso conviene que esta tarea la lleve adelante un monaguillo o un acólito o un seminarista, de manera que tenga experiencia en cómo debe moverse, qué debe hacer y cómo reaccionar en el ámbito de las acciones sagradas. Y eso se gana con experiencia, como el piloto de avión gana horas de vuelo volando. El que debe cumplir la función de maestro de ceremonia debe ser una persona, laico ordenado religioso, que tenga horas de celebraciones, para saber cómo hacer gestos, cómo guardar el decoro, cómo comportarse, cómo moverse en el ámbito de la celebración litúrgica. Sobre cómo se viste y cómo se ubica. Bueno, respecto a las vestiduras, debe usar aquella que le corresponde según el ministerio que cumple. Es decir, si es un acólito o un monaguillo, utiliza el alba color blanca. Si es diácono, las vestiduras correspondientes al diácono. Sobre esto nos habla el ceremonial de obispos. En el número 38 dice lo siguiente: el maestro de ceremonias se viste con alba, sotana y sobrepeliz. Si es diácono, dentro de la celebración puede revestir la dalmática y las demás vestiduras de su orden. Respecto al lugar, lo más apropiado es siempre que esté cerca de donde van a suceder las acciones litúrgicas. Es decir, si su ministerio consiste en asistir al que preside la celebración, pues bien, tendrá que ubicarse cerca de la sede y en el momento de la liturgia eucarística dirigirse al altar junto con quien preside la celebración. Si su tarea es otra, conviene estar cerca del espacio de la tarea que lo cual le toca. Por ejemplo, si tiene que asistir a una persona que va a ser ordenada, entonces conviene que su lugar esté cerca o al lado de los que van a ser ordenados. Si instruye y organiza las procesiones, bueno, estar ubicado en ese momento cerca de donde va a armarse la procesión de dones o la procesión del Evangelio. Es decir, tiene que estar cerca del espacio sagrado dentro del presbiterio. De tal manera que el maestro de ceremonia funciona entonces como un gran organizador. Es decir, como un organizador de eventos, que es el que indica y sabe en qué momento ingresa cada elemento de la fiesta. Lo mismo pasa con el maestro de ceremonia, que lo que hace es coordinar los ritos. Pero no debe ser ni un anfitrión carismático simpático, tampoco debe ocupar el papel de quien preside. El protagonismo en la liturgia tampoco es algo que le corresponda. Hay una propiedad inherente al ministerio del maestro de ceremonia que es la discreción. Se maneja con señas, tiene que hablar lo menos posible, de hecho no está previsto que emita ninguna oración pública de ningún tipo. Es decir que la persona que cumple este ministerio tiene que moverse de manera discreta y silenciosa para no interrumpir el clima de la celebración, especialmente los momentos de oración de la asamblea que está participando de la liturgia. Y para terminar esta píldora, comparto con ustedes lo que dice el punto 35 del ceremonial de obispos. Que el maestro de ceremonia, dice, coordine oportunamente con los cantores, asistentes, ministros, celebrantes, aquellas cosas que deben hacer y decir. Dentro de la celebración, obre con máxima discreción, no hable nada superfluo, no ocupe el lugar de los diáconos y de los asistentes al lado del celebrante. Hágalo todo con piedad, con paciencia y con diligencia. Nos encontramos en una próxima píldora para celebrar mejor.